Jurídico: el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal. El componente de justicia del sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición tendrá en cuenta la relevancia de las decisiones tomadas por la anterior organización que sean pertinentes para analizar las responsabilidades. La responsabilidad de los mandos de la FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía. 60. Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante el componente de justicia del sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición, mediante declaraciones individuales o colectivas. Las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se impondrán a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de 5 años y un máximo de 8 años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición. Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento y certificar que sí se cumplió. La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes. En el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la Sala, las restricciones de los anteriores derechos y libertades serán menores que en el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante el tribunal o que en el caso de no reconocimiento. Las sanciones alternativas para infracciones muy graves que se impondrán a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad ante la sección de enjuiciamiento antes de sentencia tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Para los anteriores supuestos, las normas de desarrollo determinarán de qué manera se graduarán las sanciones y en cuáles casos corresponden sanciones inferiores a los 5 años a quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aún interviniendo en ellas. En este caso, el mínimo de sanción será de 2 años y el máximo de 5 años. Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. En todo caso, la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20, en el caso de conductas muy graves. Las denominadas sanciones alternativas y ordinarias sí incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión o cualquier medida de aseguramiento. Respecto a la ejecución de las sanciones, en el caso de los agentes de Estado se aplicará el fuero carcelario, sujeto al monitoreo propio de este sistema. La configuración definitiva de las sanciones propias del sistema aplicables a los agentes del Estado será decidida antes de la firma del acuerdo final de paz, respetando ya lo establecido en la JEP respecto a las sanciones propias, alternativas y ordinarias. 61. Las resoluciones y sentencias impuestas conforme a las normas especiales del componente de justicia del sistema integral enunciarán de manera precisa el contenido de la sanción, lugar de ejecución y así dar una verídica condición y efectos de las sanciones por los delitos no amnistiables. Acuerdo final.
salvo que en este se determine una fecha anterior. No podrá transcurrir más de un mes entre la entrada en funcionamiento de las salas y la entrada en funcionamiento de las secciones. 63. Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto podrán acogerse a los mecanismos de justicia sin prejuicio de lo establecido en el numeral 48 de este documento y recibir el tratamiento especial de las normas que las normas determinen siempre que cumplan con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición. 64. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá aplicar mecanismos de cesación de procedimientos con miras a la extinción de la responsabilidad cuando se trate de contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos. Las autoridades estatales, las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y procesos que hacen parte de la cumbre agraria, étnica y popular allegarán la información a la sala cuando se trate de los siguientes delitos: asonada, obstrucción de vías públicas, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, perturbación del servicio de transporte público, daños a bien ajeno, lesiones personales y demás delitos ocasionados en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. 65. El Tribunal para la Paz estará integrado por magistrados colombianos. Lo anterior no obsta para que las personas sometidas a su jurisdicción soliciten que la sanción que vaya a conocer su caso se integre por 3 magistrados colombianos y 2 extranjeros. Deberán elegirse 20 magistrados colombianos y además 4 extranjeros que actuarán en las secciones en caso de ser solicitados. Todos ellos deberán estar altamente calificados y deberá incluirse expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimientos del derecho internacional humanitario, derechos humanos o resolución de conflictos. El tribunal deberá ser conformado por criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural y será elegido mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. Para ser elegido magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado de Colombia, salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera. En el supuesto de incrementarse el número de magistrados, se aumentará proporcionalmente el número de magistrados extranjeros. No podrán ser elegidos magistrados las personas que hayan intervenido en la redacción de este documento. 66. Cada sala estará compuesta por un mínimo de 6 magistrados altamente calificados y deberá incluir expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimiento del DIH, derechos humanos o resolución de conflictos. Deberá ser conformado con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural, y será elegida mediante el proceso de selección de confianza de la sociedad colombiana y en los distintos sectores que la conforman. Para ser elegido magistrado de la sala deberá reunirse al mismo requisito que para ser magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial. En ningún caso se aplicará un sistema de carreras respecto a la nacionalidad de los magistrados. Podrá haber hasta 2 magistrados extranjeros por sala a solicitud del comparecido. 67. La unidad de investigación y acusación será integrada por un número suficiente de profesionales del derecho altamente calificados en materia de investigación y acusación y deberá incluir expertos en distintas ramas del derecho con énfasis en conocimientos del derecho internacional humanitario y derechos humanos. Deberá contar con un equipo de investigación técnico forense que podrá tener apoyo internacional, especialmente en materia de exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas. Será conformada con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural, y los integrantes serán escogidos mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. La unidad contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Para los hechos de violencia sexual se atenderán las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en materias incluidas en el Estatuto de Roma. La unidad
podrá solicitar a otros órganos competentes del Estado o a organizaciones de derechos humanos y de víctimas que informen respecto de hechos sobre los cuales no se cuenten con suficiente información. Antes de la firma del acuerdo, las partes decidirán el número y nacionalidad de los integrantes de esta unidad. Acuerdo 68. Las partes establecerán de mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final los criterios y mecanismos de selección y nombramiento de los magistrados de salas y secciones, los integrantes de la unidad de investigación y acusación y de la Secretaría Ejecutiva, no pudiendo ser elegidos los anteriores directamente por las partes en la mesa de conversaciones. El mecanismo de escogencia que se establezca designará un presidente o presidenta inicial de la Jurisdicción Especial para la Paz, un director o directora de la unidad de investigación y acusación y el secretario o secretaria ejecutiva, debiendo complementar el reglamento de dicha jurisdicción, el periodo de desempeño de los anteriores cargos y el procedimiento de elección de los sucesivos presidentes o presidentas, directores o directoras y secretarios o secretarias. 69. Los magistrados de las Salas de Justicia y del Tribunal Especial para la Paz y los fiscales integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación podrán acceder a los documentos y fuentes de investigación conforme a lo establecido en las leyes colombianas que en cada momento regulen el acceso a documentos y fuentes de investigación para magistrados, jueces y fiscales de la República. 70. El Estado deberá poner en marcha el componente de justicia del Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a la mayor brevedad desde la firma del acuerdo final. Las salas y la unidad de investigación y la acusación deberán entrar en funcionamiento a más tardar 3 meses contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo final. Salvo que en este se determine una fecha anterior, no podrá transcurrir más de un mes entre la entrada en funcionamiento de las salas y la entrada en funcionamiento de las secciones. 71. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contemplará las necesarias medidas de no repetición. En cualquier caso, el Estado debe garantizar la no repetición de los delitos cometidos respecto a la Unión Patriótica. 72. No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de juramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objetos de este sistema ocasionados o ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo. Trátese de delitos amnistiables o delitos no amnistiables y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia. Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final. Para aquellas personas que se sometan al Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuando se alegue respecto a un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiera ocurrido con posterioridad a la firma del acuerdo final, la sección de revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. En el evento de que la conducta hubiera ocurrido con anterioridad a la firma del acuerdo final, la remitirá a la sala de reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. Debe haber sido posterior a la firma del acuerdo final. La remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición. Únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una solicitud de extradición respecto a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de integrantes de las FARC-EP o de una persona acusada o señalada en una solicitud de extradición de ser integrante de dicha organización. Este supuesto podrá ser sometido a la sección de revisión del Tribunal de Paz para que decida si la solicitud obedece a hechos o conductas relacionados con la pertenencia o acusación de pertenencia a las FARC-EP del familiar del solicitado en extradición. De obedecer a esta causa por tratarse de un señalamiento o acusación por conductas que nunca antes han sido objeto de solicitudes de extradición ni reúnen las condiciones para ello. La sección podrá denegar la extradición y en ese caso decidir si el hecho o la conducta es competencia del Sistema Integrado de Verdad, de Justicia, Reparación y No Repetición, o si se debe ser investigada o juzgada por la Jurisdicción Penal Ordinaria Colombiana.
El anterior supuesto deberá ser sometido a la sección de revisión por cualquiera de los antiguos integrantes de la FARC-EP que hubieran suscrito en el acuerdo final de paz. La JEP deberá resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 días, salvo en casos justificados que dependan de la colaboración de otras instituciones. En el acuerdo final de paz se determinarán las medidas adicionales para garantizar y asegurar lo antes establecido, así como para evitar que otras personas que estén ofreciendo verdad ante el sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad. 73. El Estado deberá consultar con los pueblos indígenas la forma y la oportunidad en que las decisiones adoptadas o por adoptar por sus respectivas jurisdicciones respecto a las conductas objeto del presente componente de justicia pasarán a ser competencia del mismo. Lo anterior, salvo una decisión previa expresa de aceptación de la competencia del componente de justicia y del survenir. 74. El sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición en su funcionamiento deberá hacer énfasis en el fin de la impunidad. Se crearán por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con lo que determinen las partes, mecanismos judiciales tales como una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo referidas en el punto 3.4 del Acuerdo General de agosto 26 del 2012, los cuales serán creados a la mayor brevedad y en todo caso antes de la firma del acuerdo final. Por otra parte, el Gobierno pondrá en marcha estrategias e instrumentos eficaces para contribuir a esclarecer el fenómeno del paramilitarismo. Así, en el marco del acuerdo sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, promoverá medidas para garantizar la participación de exmiembros de grupos paramilitares en la Comisión como una contribución al esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo. A la vez, el Gobierno tomará medidas para fortalecer el esclarecimiento del fenómeno en los procesos de justicia y paz y de los instrumentos con el fin de lograr el esclarecimiento de este fenómeno. En todo caso, la Jurisdicción Especial para la Paz podrá establecer autónomamente mecanismos de cooperación y protocolos de acceso a la información existente en los órganos de administración de justicia en los procesos de justicia y paz de la Ley 1424 del 2010. Acuerdo 75. Todos los operadores del componente de justicia del Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deberán interpretar las normas pertinentes y tomar sus decisiones teniendo como principio orientador que la paz, como derecho síntesis, es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos.